Bueno, empezamos con el tercer vídeo en el que vamos a ver ahora el tratamiento de las variables cuantitativas continuas, que lo que estudiamos el otro día fue la estatura, ¿vale? Entonces voy a empezar a organizar los datos en una tablita. Bajamos y aquí en este huequito pues vamos a hacer nuestra tablita de las variables cuantitativas continuas. De nuevo volvemos a poner aquí la XY y recordar lo que nos pasó el otro día con los compañeros, que cuando fueron a organizar los datos, pues se dieron cuenta de que había muchos datos. ¿Por qué? Porque la variable era cuantitativa continua, había gente que medía 1,57, 1,62, 1,74, 1,85 y preguntaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La respuesta era que había que estructurar los datos en intervalos y que se elegían los intervalos que se consideraran apropiados. Por ejemplo, en este caso teníamos que la observación más pequeña era 1,55 y la más alta era 1,90. Entonces, desde el rango del 1,55 al 1,90, en clase se decidió sacar 7 intervalos, ¿vale? El primero de ellos sería el que va desde el 1,55 al 1,60. Normalmente se suele utilizar estadísticamente el corchete y el paréntesis. Ahora explicamos en qué consiste una cosa y otra. 1,55, 1,60. ¿Vale? Aquí voy a poner un corchetito. ¿Por qué? Porque los compañeros cuando pusieron los datos en la pizarra pusieron aquí 1,61. Es decir, que si alguien mide 1,60, esa frecuencia se contaría en esta fila. Y aquí empezaríamos a contar desde el 1,61. Pero eso no siempre se llega a ese acuerdo. Hay veces que aquí lo que se pone es un paréntesis y aquí se pone también el 1,60. Y por ejemplo aquí pues 1,65. Paréntesis y corchete. ¿Qué quiere decir? Que si alguien nos contesta que mide 1,60, no se cuenta en este intervalo, sino que se cuenta en este otro debido a que tiene el corchete. Es decir, pueden caber las dos opciones. Ponemos aquí 1,60 y aquí 1,61, o ponemos 1,60 en ambos extremos, pero utilizando corchete y paréntesis para indicar en la variable 1,60 en cuál de los dos sitios la consideraríamos, porque lo que no da lugar es que se considere en los dos. Entonces yo voy a coger lo que se hizo el otro día en clase, que sería poner aquí el 1,60 y aquí abajo el 1,61. ¿Vale? Y en todos los casos se puso el corchete. Ahí lo tendríamos. Entonces seguimos. Salieron al final 7 intervalos, hemos dicho. Aquí iríamos del 1,66, porque como terminamos en el 1,65, hasta el 1,70. Aquí iríamos desde los que miden 1,71 a los que miden 1,75. Aquí pondríamos los que miden desde 1,76 hasta 1,80, 1,81, 1,85 y el último intervalo, los que miden desde 1,86 hasta 1,90. Ahora vamos a poner la columna de la frecuencia absoluta, perdón, la columna de la frecuencia absoluta, no la acumulada, sino la absoluta en la que tenemos el recuento. Y tenemos 6 individuos que miden entre 1,55 y 1,60, 14 entre 1,61 y 1,65, otros 14 entre 1,66 y 1,70, 9 entre 1,71 y 1,75, 10 entre 1,76 y 1,80, 4 entre 1,81 y 1,85 y 2 individuos entre 1,86 y 1,90. Y mirad qué curioso porque ahora el tamaño de la muestra es de 59. Yo no sé qué hicisteis el otro día, pero vais variando. Pues ahora tenemos 59 observaciones dentro de la muestra. Aquí tenemos las modalidades, que si os dais cuenta ahora son intervalos por ser una variable de naturaleza cuantitativa continua, y a partir de aquí ya tenemos la frecuencia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya como siempre, aquí podríamos poner la f sub i, que sería la relativa, podríamos poner la f sub i porcentual, ahora la absoluta acumulada, la relativa acumulada
y la relativa porcentual acumulada. ¿Y esto de qué manera se hace? Pues de la misma que se ha hecho para la variable cuantitativa discreta, porque para la frecuencia no se tiene en cuenta las modalidades de la variable, solamente las frecuencias. Entonces voy a rellenar todos los datitos que han ido saliendo y lo haremos de una manera un poquito más rápida. Esto sería un 10,2%, 6 individuos, en la acumulada tendríamos lo mismo y la relativa porcentual acumulada pues sería un 10,2. Aquí ya pasamos a tener un 14,59, un 23,7%, aquí ya tendríamos 20, aquí tendríamos 20 de 59 y una porcentual acumulada de 33,9. Aquí tendríamos otro 14,59, otro 23,7, tendríamos 34 de 59, 57,6. Aquí tendríamos 9 de 59, aquí tendríamos 15,3, aquí tenemos 43 de 59 y ya llevamos una porcentual acumulada del 72,9. Aquí tendríamos un 10 de 59 que tiene un porcentaje del 16,9%. Aquí tendríamos un 53 de 59 y esto ya es un 89,8%. Aquí tenemos 4 de 59, 6,8%, 57 de 59, 96,6% y ya la última, 2 de 59, un 3,4%, el 59 de 59 y aquí el 100%. Aquí si sumábamos nos daba un 1, aquí nos daba un 100% y vemos como este 59 coincide con este 1 coincide con este y este 100 que no 1000 pues coincide con este. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo único que hemos hecho de diferente con la variable cuantitativa discreta es que las modalidades son otras, pero del recuento en adelante y las diferentes columnas de frecuencia absoluta, relativa porcentual, absoluta acumulada y relativa porcentual acumulada, pues son lo mismo. ¿Qué diferencia observamos ahora? Pues ahora vamos a observar una diferencia respecto al diagrama de barras. Aquí no vamos a tener diagrama de barras. Vamos a tener lo que se conoce como el histograma. Y ahora veremos por qué se llama histograma. Pues vamos a poner aquí abajo, ordenado, eso no me he acordado de decirlo aquí, como vuelve a ser una variable cuantitativa, podemos ordenar desde la observación más pequeña a la mayor de las observaciones. Y aquí en el diagrama gráfico, pues vamos a poner lo mismo. Pondremos la primera observación, que eran 1,55, aquí se vuelve a poner esta aspita como diciendo es que aquí no está el 0, sino que de aquí a aquí hay cierto margen. Aquí vamos a poner el 1,60, aquí el 65 con premio, el 70, el 1,75, el 1,80, el 1,85 y el 1,90. ¿De acuerdo? Y ahora aquí en el eje de ordenada, en la vertical, pues de nuevo vamos a poner la frecuencia, que en este caso la mínima es 2 y la máxima es 14. Entonces vamos a ponerla de 2 en 2, en este caso. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y vamos a ver por qué se llama histograma. Ya he descubierto que aquí hay una herramienta que son rectangulitos y a ver si esto me sale un poquito más mono. A ver si lo consigo. Pues no sé si lo voy a conseguir. Entonces, un momentillo. Ahí lo estoy consiguiendo. Pues vamos de 2 en 2, con lo cual la altura es 6. Ahí, veis que ahora ya no pongo una barra, sino que lo que pongo es un rectangulito. El siguiente rectangulito que voy a poner tiene que tener altura 14
Y veis que ahora no son barritas, sino rectangulitos que van pegaditos uno al ladito del otro. Esto se llama entonces, en vez de diagrama de barras, tiene un nombre así un tantito gracioso, que se llama histograma. Ahora cuando termine de escribir estas cositas, pues lo escribimos. La siguiente frecuencia era de 9. Vamos de 2 en 2. Por lo tanto, más arriba. 2, 4, 6, 8. No, está bien, es verdad. 10 ahora. La siguiente será de altura 4. Y la última pues tiene una frecuencia de 2. Así se nos queda nuestro histograma. Ya no se llama diagrama de barras, sino que se llama histograma. Entonces, ¿qué tenemos para las variables cuantitativas discretas? Diagrama de barras, que lo podemos observar aquí arribita. Veis que teníamos barritas. ¿Qué tenemos para las variables cuantitativas continuas? Pues tenemos un histograma. Y de nuevo podemos hacerle el polígono de frecuencia. Vamos a coger otra vez el colorcito. Y se suele coger la mitad del rectángulo. Y veis cómo nos sale ahora nuestro polígono de frecuencia. Aquí se llama igual. Polígono de frecuencias. Y vemos como tenemos aquí, pues bueno, nuestro histograma, en el que, claro, cuando termina una variable, justamente al ladito empieza la siguiente, porque la variable es cuantitativa continua y no discreta. Entonces, daros cuenta, aparte que me ha salido mucho más bonita por utilizar la herramienta del rectangulito, pues la diferencia fundamental son las barritas o los rectángulos, de no estar unidos y dejar hueco para que se vea la naturaleza discreta de la variable y unir unos a otros para que se vea la naturaleza continua de la variable. Este sería el histograma que hemos hecho con las frecuencias absolutas y también se podría hacer un histograma con las frecuencias absolutas acumuladas. Lo que saldría sería como una escalerita, ¿de acuerdo? Ese sería el histograma acumulado. Y también podemos hacer nuestro diagrama de sectores. El diagrama de sectores o el quesito, pues vuelve a ser el mismo que en el caso anterior. Habría que hacer pues todas las reglas de 3 como hemos hecho aquí arriba, ¿vale? Y ya si hemos utilizado un poquito de GeoGebra con ayuda de mis alumnos de doctorado, que están todos aquí a mi lado, que son los que me están ayudando en el soporte tecnológico, porque yo soy una cateta tecnológica, como me dicen ellos. Entonces ya me han hecho el histograma, el diagrama de sectores, me lo han hecho hace un momentito en GeoGebra. Pincho aquí el GeoGebra y tenemos aquí el diagrama de sectores hecho para la variable cuantitativa continua y nos faltarían las leyenditas. Pero esa pues ya sabéis cómo hacerlas porque se haría igual que en el caso de la variable cualitativa y la cuantitativa discreta. Entonces yo con esto pues me doy por satisfecha en la explicación hasta ahora del tratamiento de las variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas respecto a lo que sería la organización de los datos en una tabla y la representación gráfica de esa información que ahí tenemos. ¿Hemos terminado con la estadística? Pues no hemos terminado con la estadística, porque esto es muy bonito, pero a los matemáticos nos gustan mucho los números. Entonces ahora todo esto lo vamos a resumir en un numerito, que va a ser la típica media que todos conocéis. Pero la media tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces en próximos capítulos veremos las cosas buenas y las cosas malas de la media. Entonces la media no va a ir solita. Para que sea más eficaz, la acompañaremos de la moda a la mediana, la desviación típica, la variancia y el coeficiente de variación. Pero eso en próximos episodios. Un besito.